pensando en un tema que quizás es conocido, muy conocido, pero tan importante, a la vez algunas opiniones diferentes, ¿verdad? De algunos hermanos. Como pueden ver, el título del mensaje de esta noche, que quiero que comencemos a estudiar, porque es un tema muy largo, pero dice seguridad en Cristo. Hablamos de seguridad siempre, ¿no? Hay seguridad en los bancos, por ejemplo, en los lugares de mucho prestigio, hay seguridad, security, decimos aquí. Se habla de seguro de vida, también, seguro de vida, pero realmente es seguro de vida. Dice, vamos a poner un seguro de vida, le dicen a uno. Pero ¿para quién es el beneficio? Tiene que haber alguien que va a recibir ese beneficio. ¿Cuándo va a suceder? Dice seguro de vida, pero el seguro lo cobra la persona que queda, ¿verdad? Es cuando la persona muere. Hasta entonces. Pero la palabra del Señor nos habla de una seguridad que cada uno de nosotros tenemos. Seguridad en Cristo. Y antes de comenzar, me gustaría que leyéramos un versículo como introducción ahí en la carta de Judas. Veamos Judas. En el versículo 24, no tiene un capítulo. Versículos 24 y 25. Dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia ahora y por todos los siglos. Y termina con esa palabra, amén. Es decir, así sea, así será. En primer lugar, dice, aquel que es poderoso para guardaros. El Señor nos guarda, ¿no es cierto? El Señor nos guarda, dice, para guardaros sin caída y presentaros. Un día estaremos en la misma presencia de Dios. El Señor mostrará y dice para presentaros. ¿Cómo? Dice sin mancha delante de su gloria. ¿Y cómo va a estar? Dice con gran alegría. O sea, el Señor se goza que estemos aquí esta noche. El Señor nos ha traído hoy con ese propósito para que nosotros tengamos esa seguridad de nuestra salvación. En primer lugar, vamos a hablar en primer lugar de la perseverancia de sus hijos o de sus santos. Los hijos de Dios perseveran. Esta doctrina, hermanos, nos enseña que el verdadero creyente persevera hasta el fin de sus días, hasta cuando el Señor lo llame a su misma presencia. Bueno, algunos piensan que la salvación no es segura. Dice, la salvación no es segura. No hace mucho, hablando con un hermano, dice, hermano, mire, hermano, si nosotros no hacemos esto, hermano, vamos a perder la salvación. La salvación se pierde. Por eso es importante, hermanos, conocer lo que la Escritura nos dice. ¿Qué es lo que el Señor nos dice? La palabra claramente nos enseña que la salvación es segura, porque no es de nosotros, es obra de Dios. Es obra de Él, es de Él. Dios envió a su Hijo con el propósito de darnos vida eterna.
Y el Señor vino a morir en una cruz para salvarnos. Si la salvación, hermano, no fuera segura, entonces todas las demás doctrinas que conocemos fueran cuestionadas. El llamado de Dios no tuviera sentido si no fuera eterno. El Señor siempre menciona, y les doy vida eterna. Entonces es importante, hermano, que entendamos acerca de la eternidad de la salvación. Aquellos quienes Dios ha aceptado en su Hijo amado y han sido llamados por Dios, hermanos, han sido santificados por su Santo Espíritu, jamás pueden total ni finalmente caer del estado de gracia. Porque es un don de Dios. Estuvimos viendo no hace mucho que fuimos salvos por la gracia de Dios. Porque por gracia sois salvos. No por obras. No es porque nosotros hicimos algún mérito. Fue por la gracia de Dios. Esta es una gran verdad. El Señor nos ha salvado por su gracia, no por un mérito nuestro. Entonces, ¿cómo debe de reaccionar el hermano o cada uno de nosotros? ¿Cuál debería ser ese sentir? Reaccionar con gozo que hemos sido salvos por la gracia y por la misericordia de Dios. Esto debe causar gozo en nuestros corazones siempre. A veces, cuando no podemos llegar o venir a una reunión, hay algo que lo toca a uno y dice, ¿por qué no pude estar? ¿Por qué? Porque nosotros cuando venimos a la reunión nos gozamos, porque el Señor está aquí. El Señor está en medio nuestro. Un santo, una persona que ha sido redimido por Cristo Jesús y ha sido aceptado por Dios en su Hijo Jesucristo, ha sido llamado por Él, santificado por Él y por su Santo Espíritu. Esta persona no puede caer del estado de gracia. No puede caer porque no se lo ha ganado. Fue Dios que nos salvó. Y hay muchos pasajes en la Escritura que nos hablan de la seguridad de la salvación. Por ejemplo, ahí en Juan, veamos a Juan un momento. Quizá no vamos a ver todos los versículos, pero quisiera leer algunos que claramente nos dicen la palabra del Señor. Ahí en capítulo 3 de Juan, por ejemplo, en el versículo 36, la Escritura nos dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Mire cómo comienza diciendo, el que cree en el Hijo tiene, no dice tendrá, no dice, mire, pórtese bien para que sea hijo. Entonces, ¿qué? El primer paso es creer en Jesucristo. Todos nosotros un día venimos y creímos en nuestro Señor Jesucristo. Dice, tiene vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Ahora, capítulo 5, tenemos otro versículo también. En el versículo 24. 5 del Evangelio de Juan, en el versículo 24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Nuevamente encontramos, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado ¿de qué? De muerte a vida. ¿Cuál era nuestra condición? Bueno, Pablo dice,
muertos en vuestros delitos y pecados. Y Él os dio vida cuando estábamos en esa condición. Pero tuvo que suceder algo. Tuvo que venir Cristo Jesús y morir en la cruz del Calvario para salvarnos. Entonces encontramos que dice, de cierto os digo. Se los aseguro. 2 veces, en 2 ocasiones encontramos esta palabra. El que oye mi palabra y cree, nuevamente tenemos la misma expresión, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Bueno, pero ¿qué más dice? Capítulo 6 y versículo 37. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Cuando Él está hablando de que yo soy el pan de vida. Dice versículo 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Estamos en Cristo. Recuerde, el que está en Cristo es nueva criatura. Es nueva creación. No es el mismo de antes. Recuerde, el Señor nos sacó de muerte a vida. El Señor nos dio vida y no una vida temporal. Dice que nos ha dado vida y vida en abundancia. Verso 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él. Creo que estamos siguiendo la lectura, ¿no? Cree en Él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Yo creo que cada uno siente algo en el corazón, ¿no? Que sabemos que si nos vamos de este mundo, hay una seguridad eterna, hay una promesa eterna de nuestro Señor Jesucristo. Dice que esa es la voluntad del que me ha enviado. Dice el Señor, que todo aquel que ve al Hijo, es decir, al Señor Jesucristo, y cree en Él, tenga vida eterna. Ese es el propósito de Dios. Que cada persona en este mundo se salve. Él no quiere que nadie perezca. Él no quiere que nadie sea condenado. Tenga vida eterna y yo, dice el Señor, tenga por seguro, yo le resucitaré en el día postrero. Pero hay algo más. El Señor continúa y dice en el capítulo 10, de aquí mismo, el Evangelio de Juan, encontramos otro versículo que nos dice así. Capítulo 10 y versículo 27. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Y qué sucede? Dice, y me siguen. Hablando del buen pastor, ¿eh? El buen pastor. Mis ovejas oyen mi voz. Somos sus ovejas. Él es nuestro pastor. Dice, Jehová es mi pastor. Nada me faltará, dice el salmista. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Verso 28. Y yo les doy vida eterna. Vida eterna. Pero sucede algo más. Y no perecerán jamás. Nunca. Porque hay vida eterna. Él nos ha dado vida eterna. No perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Qué nos habla aquí? De una seguridad que tenemos cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo puedo pensar yo que mi salvación la puedo perder? Es imposible. Es imposible. Versículo 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano
de mi Padre. Nadie. Bueno, dice el Señor, el que está en mi mano nadie lo arrebatará. Pero, por si fuera poco, de la mano de mi Padre están seguros. Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Hay algo otros versículos más, pero quizás lo vamos a dejar para otra ocasión. Un último versículo, Filipenses 1:6. ¿Qué dice Filipenses 1:6? Filipenses 1:6. Dice Pablo, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, dice, la perfeccionará. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Entonces vemos una perseverancia en la fe. La perseverancia de la fe, en la fe de los santos. Ahora, nos preguntamos, ¿pero qué pasa con aquellos que un día hicieron profesión de fe, pero no perseveran? ¿Qué sucede con aquellos que un día dijeron, yo acepto al Señor Jesucristo? De aquellos que simplemente profesaron creer, pero se fueron de la iglesia, no volvieron, se alejaron, no quieren saber nada. ¿Qué pasa con estos? Bueno, la Escritura dice, yo creo que ahí en el capítulo 2 de Juan, capítulo 2, verso 19, dice Juan, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubiesen permanecido. También la palabra de Dios nos dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino cuál, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. A veces la persona puede tener una reacción y se levanta por una emoción y dice yo acepto al Señor Jesucristo, pero no hay fruto. No hay fruto, dice el Señor, por su fruto se conocerá. Hay fruto, debe de haber fruto. Es un proceso, la persona cuando cree en el Señor Jesucristo, quiere conocer más del Señor. Desea saber quién es Jesucristo, quién es su Salvador. ¿No es así en nuestro trabajo? Nos ha sucedido, ¿no? Tenemos un jefe nuevo, pero queremos conocer si este jefe es bueno o es amable o de repente es enojado. Queremos saber para tratarlo. Entonces podemos ver, hermanos, que el que cree en el Señor Jesucristo quiere aprender más. Quiere aprender más. Pero los santos que han sido redimidos, sus ovejas, perseveran hasta el fin de sus días. Hasta el fin de sus días, porque hay una seguridad eterna. Es importante considerar esto también. Que no está diciendo la Escritura que un cristiano genuino, un verdadero cristiano, no puede pecar. Bueno, a veces pecamos con nuestra vista. No está diciendo eso la Escritura. A veces pecamos y a veces muy desagradablemente. Como cristianos podemos fallar. Podemos fallar y fallamos porque estamos en esta carne. Juan escribió a los hermanos, a los creyentes ahí y dice en Primera de Juan capítulo 2, veamos ahí, Primera de Juan capítulo 2 y en el versículo 1, mire cómo dice, hijitos míos,
Estas cosas os he hablado para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Juan da por seguro que el cristiano puede pecar y va a pecar. Versículo 8. De primera de Juan 1, versículo 8. Dice así: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Verso 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hermano, pero aquí no dice que, cuando dice que en el capítulo 2, verso 1, dice que abogado tenemos para con el Padre. Aquí no está diciendo que tenemos una licencia para pecar. O bueno, tenemos un abogado y yo puedo hacer lo que yo quiera, ¿no? ¿Verdad? No está diciendo eso. Pero Juan da por sentado que el creyente puede pecar, pero no va a pecar de tal manera que pueda perder la salvación, que pueda permanecer ahí en ese estado de pecado todo el tiempo. Sabemos que tenemos una lucha continua. Estamos en esta carne. Es un enemigo que está presente. Es este cuerpo de muerte. Pablo dice que somos débiles y luchamos a diario. Y él mismo dijo, el apóstol Pablo dijo, en mi carne no hay nada bueno. El deseo está, el de hacer el bien. Pero ¿qué sucede? Hay un problema, hay un pero ahí. Hay un problema. Lo que quiero hacer, dice, no lo hago. Lo que quiero hacer, no lo hago. Bueno, el capítulo 7 de Romanos nos habla se refiere a estas cosas. Lo que quiero hacer, dice Pablo, no lo hago. Ahí en el capítulo 7, verso 15 y 18. Hermanos, el mundo trata de seducirnos siempre. Aquí en Juan, en el capítulo 2, verso 15, aquí en la primera carta, nos dice que no amemos al mundo. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, pero estamos rodeados de ataques aquí, por allá. Estamos en este mundo, pero no nos puede vencer. Más grande es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Hay una lucha todos los días. Efesios 6 nos dice Efesios 6 que esta lucha no es solamente no es de carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. ¿Qué sucede si no está esa vestimenta que debe de caracterizar a un cristiano? Huestes espirituales de maldad, dice, en las regiones celestes. Entonces podemos ver que si la salvación fuera de nosotros o dependiera de nosotros, yo creo que, hermanos, nunca llegaríamos al final. Nunca llegaríamos al final de nuestros días como hijos de Dios. Si hubiese que ganarla por obras o se pudiera comprar, solo los ricos pudieran tener acceso a esta salvación tan grande. Pero demos gracias a Dios que el Señor nos ha salvado por su gracia. Por su gracia.
Entonces, un cristiano puede caer en pecado, quizá por un descuido espiritual o consecuencia de una negligencia. Sabemos que la palabra de Dios es como el alimento diario. ¿Queremos conocer más del Señor? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Ese es nuestro anhelo. Querer conocer más al Señor, querer aprender más de su palabra. Querer aprender más y más de su preciosa palabra. Hay una lucha con la carne. Y esto, hermano, esto es tremendo. Ahora estamos siendo, podemos decir, bombardeados por diferentes maneras. Ahora con la inteligencia artificial. Pero nada nos puede separar del amor del Señor. Nada nos puede separar. El que está en Cristo está seguro. Puede pecar, pero el creyente se levanta. Sigue adelante, recapacita, vuelve arrepentido. Porque ¿qué sucede si un creyente cae y no se levanta? Viene la disciplina del Señor. Así dice su palabra. Así dice su palabra. Que Dios al que ama disciplina. Ahí en Hebreos 12:5. Peca, sí. Pero no estará para siempre en la misma condición. No estará para siempre caído. Él se levanta y sigue adelante. Continúa, persevera hasta el fin porque es hijo. Porque es hijo de Dios. ¿Acaso un hijo deja de ser hijo? Nuestros hijos son hijos. Jamás dejan de ser hijos, aunque se porten mal. Son hijos. Porque Dios nos ha escogido. Dios nos ha escogido para salvación. Si recordamos el hijo pródigo, ese hijo pecó contra su padre. Sabemos la historia. Se fue lejos a malgastar sus bienes. Pero cuando se vio en dificultad, tuvo reacción y dijo, iré a mi padre, volveré a mi casa. Llegó arrepentido y el padre, ¿cómo estaba? Lo recibió con los brazos abiertos. Nuestro Padre es un Dios de misericordia. Pero este hijo tuvo que volver, dice, y volviendo en sí, hubo una reacción entonces. Hubo una reacción de este muchacho y volvió. Entonces, cuando hablamos de la seguridad del creyente y la perseverancia de los santos, el hecho que una persona haya hecho profesión de fe en algún momento, aceptó al Señor y dice, yo creo. Esta persona, la Biblia nos enseña que el hecho que haya creído en Cristo y dice ser cristiano, no es que pudo haber hecho profesión de fe y vivir como se le da la gana. Yo un día acepté al Señor pero bueno, ya soy hijo. Y yo hago lo que yo quiero. No es así. La Escritura no dice eso. La Escritura no nos enseña eso. El creyente genuino es seguro eternamente porque persevera en la fe. Persevera en la fe. Está en la iglesia siempre. Quiere conocer más y más de su Señor. Hay una sed espiritual. Hay una sed. Nosotros nos reunimos los domingos y podemos recordar lo que el Señor hizo por nosotros. Y
Cuando cantamos aquel himno, viene otra vez nuestro Salvador, ojalá fuera hoy. Eso nos habla de seguridad en el corazón. De seguridad en el corazón. El creyente genuino vive con una vida de testimonio, fiel al Señor, pero también en obediencia. No perfecto, pero cada día trata de ser mejor, de vivir para el Señor. ¿Por qué? Porque es hijo. Porque es hijo. El Señor dijo ahí en Juan capítulo 8, verso 31, si permanece, ¿qué dice? Si permanecen en mi palabra, veamos, Juan capítulo 8, versículo 31. El Evangelio de Juan, capítulo 8 y verso 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, y conoceréis la verdad, y esa verdad os hará libres. Entonces habla de permanencia. Si permanecéis en mi palabra. Permanecéis en mi palabra. La salvación ha sido por gracia, por la pura misericordia de Dios. Es un don de gracia. La fe es un don, es un regalo de Dios. La salvación es un regalo de Dios. Recordemos lo que dice Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de nosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie, dice, se gloríe. No es por obras, no ha sido por obras, ha sido por la gracia de nuestro Señor Jesucristo por medio de la fe. Las buenas obras no nos salvan, pero sí es la demostración de que somos salvos. Las obras son el resultado de que somos salvos por la gracia de Dios. Si una persona que dice ser hijo de Dios, pero vive de una forma o como se le da la gana y no es obediente a su palabra, hermanos, la Escritura dice que se engaña a sí mismo, aunque crea que es salvo. Eso dice su palabra. Porque un creyente no vive continuo en pecado. ¿Qué pasa con la oveja? Dice el Señor, mis ovejas oyen mi voz. Somos sus ovejas. Una oveja puede caer en el barro, pero ¿qué sucede? No va a vivir ahí, no puede vivir en el barro o en el lodo. No puede vivir ahí, no fue creada para vivir ahí. Pero ¿qué sucede con el cerdo? Un cerdito vive feliz, ¿no? Se baña y él está de lo más feliz en el lodo porque es su naturaleza. Es cerdo. Es cerdo. Él está feliz ahí. Y aunque la persona o lo bañemos, algunas personas lo tienen como de mascota, ¿eh? Y lo tienen bien perfumado, bien bañado, pero si se descuida, se va a meter al lodo nuevamente. Es su naturaleza. Es su naturaleza, pero no así el Hijo de Dios. No así el Hijo de Dios. Y vamos a terminar, porque no vamos a terminar este estudio, vamos a continuarlo en otra ocasión. Pero un último versículo quizá. Bueno, 2 versículos más. Vamos a ver Juan, capítulo 3. Primera carta de Juan, capítulo 3. Capítulo 3. Y el versículo 10. Dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios. ¿Y qué más? Y los hijos del diablo. No quisiera decir o leer esto, pero esta es la palabra de Dios. Miren lo que dice.
En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Por eso es la importancia. Y qué gozo cuando vemos esa armonía en la iglesia, donde vemos ese amor que se muestra entre hermanos y hay una comunión y hay un espíritu de alegría en cada rostro. Dice Juan, el que no ama a su hermano no es de Dios. No es de Dios. Y para terminar ahí en el versículo 5, capítulo 5, perdón, aquí mismo, capítulo 5, 11 al 13. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está ¿en quién? En su Hijo. Mira qué hermoso, hermanos. El que tiene al Hijo, dice el versículo 12, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Esto nos habla de seguridad. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Pero ¿qué sucede? El que no tiene al Hijo de Dios, lastimosamente, dice la Escritura, que no tiene la vida. Vemos cuántos amigos nuestros que rechazan la Escritura. Y es triste cuando pensamos que la Escritura dice que no tienen vida eterna. Pero no así aquellos que confesamos que venimos a Él un día arrepentidos. Tenemos vida eterna. Versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis, ¿qué dice? Para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hermosa escritura, que este estudio que comenzamos, que nos haga reflexionar y que nadie, que no venga Satanás a decirlo, mire, pecaste, recuerdas y ya no tienes perdón de Dios, como decía un amigo mío. Yo ya no tengo perdón de Dios, he sido muy malo. Yo le decía, no, por muy malo que sea una persona, por muy pecador que sea la persona, en Dios, en Cristo Jesús, hay perdón. Hay perdón. Que el Señor bendiga su palabra en esta noche. Cuánto deseo que este mensaje pueda llegar al corazón de más de algún amigo que escuche a través de las redes sociales. Que el Señor bendiga su palabra en cada corazón. Amén. Gracias, hermano, por ese precioso mensaje. Vamos a entonar el himno 476. Hoy descubrí, oh Dios, mi corazón, en lo secreto tu mirada pon, todo egoísmo quita en tu bondad, concédeme completa libertad. Mi corazón entero toma, oh Dios, mi vida llena de tu inmenso amor. Todo egoísmo, orgullo y vanidad, quita y
que el fuego suyo me haga arder por ti. Sea tu nombre engrandecido en mí. Que el Señor sea el que nos ayude a nosotros